Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, verso 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. En esas tres frases se va a resumir nuestro mensaje, con un pie en la tumba y un pie en el podio. Aquí el apóstol Pablo nos está poniendo enfrente de uno de los más grandes testimonios de todos los tiempos sobre la victoria de un cristiano. A través de este pasaje, él nos va marcando el camino para la victoria de un cristiano. Y el apóstol Pablo fue un hombre que estaba aquí frente a la puerta de la muerte. Muchos de los teólogos, de los estudiosos de la Biblia, le llaman a este pasaje el canto del cisne. Y nosotros sabemos que el cisne canta una sola vez en su vida, y ese es en el día de su muerte. Así que muchos creen que Pablo aquí estaba ya con un pie en la tumba. Y él está dejando los mejores consejos para su discípulo Timoteo. Él estaba dejando una lección de vida para él y también para nosotros. El apóstol Pablo jamás imaginó que estas palabras iban a ser una fuente de ánimo, una fuente de motivación y de inspiración para el servicio de Dios en las futuras generaciones. Aún nosotros somos muy animados por estas palabras del apóstol Pablo. Yo creo que todos nosotros deberíamos estar impactados e impresionados con estas tres explicaciones que Pablo nos da sobre el ministerio: pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe. Estas palabras de Pablo tocan profundamente en nuestro corazón y se vuelven eso, en una fuente de desafío y de motivación para cada uno de nosotros. Estas palabras reflejan un admirable ejemplo de fidelidad y de servicio a Dios. Así que vamos a entrar ahora a analizar estas expresiones de Pablo. La primera, que es la que dice, he peleado la buena batalla. Y más bien él no está hablando allí de un soldado, sino que él está hablando de un atleta. O quizás él está hablando acerca de un luchador que está en la competencia. En 1 Corintios 9, cuando él habló de esto, también él usó la figura de un boxeador, de una persona que está golpeado, lastimado, sangrando, pero todavía permanece de pie. Y esa es la clave que Pablo quiere transmitirnos, que nosotros al final de esta batalla podamos permanecer de pie. Esta carrera que es la vida cristiana tiene que ser un desafío para nosotros para permanecer de pie. En la vida cristiana el apóstol Pablo tuvo muchas, duras y constantes batallas con Satanás mismo. Él quiso visitar a los hermanos y dice que Satanás le puso tropiezo. Él sabía esto de andar peleando con el diablo y muchas veces tuvo que andar peleando contra demonios y a veces tuvo que estar peleando en contra de secuaces humanos, es decir, alumnos de Satanás. Pero el apóstol Pablo muchas veces en su vida se cruzaron las fuerzas de maldad en todo tiempo y en todo el camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar, porque también en nuestra vida, en todo tiempo, se puede cruzar el diablo con todas sus fuerzas. Y ahí es que me gusta lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 13. Es ese capítulo donde él habla que debemos tomar toda la armadura del cristiano, para que nosotros podamos combatir contra las huestes espirituales de maldad, contra los principados, las potestades y todas esas clases de adversarios que tenemos. Y en ese capítulo 6, verso 13 de Efesios, el apóstol Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, él está diciendo, a pesar de las duras batallas de nuestra vida,
La meta es al final del día, terminar firme. Terminar firme, eso es pelear la buena batalla. No me retiro del campo de batalla, estoy allí malherido, estoy allí lastimado, desangrándome, pero estoy firme en esa batalla. Pablo describió a sus enemigos en gran número. Una mirada, por ejemplo, a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 23 al 28, él hace una descripción de la cantidad de enemigos que tuvo en su ministerio. Y muchas de esas clases de enemigos son los que puede tener usted y los que puedo tener yo. Vamos a recordar algunos de esos. Segunda de Corintios 11, verso 23, dice él, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, si estuve en trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, y en frío y desnudez. Ahí Pablo hace toda una descripción de las adversidades que tuvo que enfrentar y superar para poder cumplir su ministerio. La vida de él no fue fácil, por eso él dice, yo he peleado la buena batalla, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé lo que son los duros conflictos contra el diablo, las duras batallas contra los demonios, las duras batallas contra aquellos que representan los intereses de nuestro adversario el diablo. Y aquí hace esa tremenda descripción. Cárcel, tortura, cierta vez hicieron un complot para matarlo, estaba todo planeado hasta que vino un sobrino de él y descubrió y le advirtió. Un día tuvo que escapar por una ventana, le bajaron desde una canasta porque le querían matar, como allí en Derby y en Listra le apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto, le castigaron con varas, tuvo que padecer naufragio y aún el ataque de los falsos hermanos. Y esa expresión abre todo un paréntesis, porque ni siquiera la iglesia es un lugar seguro, porque allí puede haber instrumentos del diablo que son falsos hermanos, que nos van a poner tropiezo y nos van a hacer que esta batalla cada vez se vuelva más duro. La batalla es algo de día a día. La batalla es algo de golpe a golpe en contra del diablo y en contra del pecado. Pero al final de esas batallas tenemos que permanecer de pie. A eso es lo que Pablo nos motiva, a eso es lo que Pablo nos desafía. El pelear la buena batalla significa entregarse enteramente a la lucha y aún malherido, lastimado, desangrándome, tengo que permanecer de pie. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Un pie en la tumba y un pie en el podio. Así nos introducimos en la segunda expresión. Él dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Su carrera fue algo exigente. Su carrera como apóstol fue realmente muy agitada. Su carrera como apóstol fue una caminata larga. Un hombre que estuvo más de 30 años predicando la palabra de Dios. Una persona que estaba allí realmente teniendo una vida bien conflictiva, porque el diablo nunca le hizo fácil la vida a Pablo. Pero él tenía esa carrera por delante y es algo muy triste abandonar la carrera. Por eso él nos dice, yo he acabado la carrera, no he dejado las cosas por la mitad. Él había dicho allí en Hechos 20:24, él dijo, yo no estimo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo. Es decir, que él siempre tuvo en su pensamiento, en su horizonte, en su meta, terminar la carrera con gozo. No como un viejito que iba a dar lástima, no como alguien que se iba a arrastrar en la vida como si fuera una babosa. No, él iba a estar de pie, firme después de la batalla, y él iba a poner su mirada en la meta, y él iba a acabar la carrera
¿Cuál era su motivación? Él le dijo a los filipenses en el capítulo 3 y en los versículos 13 y 14, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo nos desafía a sepultar nuestro pasado. Un pasado de dolor, puede ser un pasado de fracaso, de frustraciones, todo lo que quedó atrás. Dice, olvide lo que queda atrás y extiéndase a lo que está delante, siga hacia la meta, no saque su mirada de la meta, viva la vida cristiana motivado con los ojos puestos en Jesús. En la vida de iglesia, uno ve que muchas veces aquellos que ya tenemos años en el Señor, vemos gente que se va de la iglesia. Y a veces se va porque no toleran a algunos hermanos. A veces se van porque hay gente que no les cae bien. Pero la pregunta a responder es esta: ¿usted va a la iglesia por la gente o usted va a la iglesia por el Señor? Algunos dicen, miren, yo me voy porque los hermanos no me saludan o porque siento que no encajo en el grupo. Pero ¿usted va a la iglesia por los hermanos o usted va a la iglesia por el Señor? No podemos equivocar esa mirada. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no mire a los hermanos. Cuando la Biblia dice el Señor, yo sé santos porque yo soy santo, tenemos que ser santos no porque los hermanos sean santos. Si ellos andan en el pecado, en el mundo, yo igual tengo que ser santo porque mi Señor es santo. Y Él dice, yo he peleado la buena batalla. Y Él dice, yo he acabado la carrera. Contaba yo esta mañana la historia de un atleta de Tanzania. Su nombre es John Stephen Aguari. John Stephen Aguari, el 20 de octubre del año 1968, él participó en los Juegos Olímpicos en México. La competencia más importante, que era la que cerraba esos Juegos Olímpicos, era la maratón de 42 kilómetros. Cuando comenzó esa maratón y se llegó al kilómetro 19, John Stephen Aguari se rompió su rodilla, literalmente, y se dislocó su hombro. Pero con su rodilla roto y su hombro dislocado, con un dolor intenso, él siguió adelante como pudo, igual en la carrera. Por supuesto, los otros competidores le sacaron una larga distancia y habían llegado ellos al podio y habían sido coronados, premiados allí, y ya la noche estaba cayendo, era exactamente las 19 horas. Y en esa reunión de clausura de pronto se pudo ver unos patrulleros y las luces y unas sirenas se escucharon, rugían los motores de las motos de los policías, y detrás de todo eso allí venía la figura de un atleta, la figura de un hombre con enormes muestras de dolor en cada paso que daba. Y en las tribunas se empezó a despertar un rumor, preguntas, quién era, qué sucedía, qué era lo que estaba pasando en la pista. Y de pronto ese rumor comenzó a transformarse en aplauso. Y en pocos segundos el estadio entero estaba ovacionando a aquel atleta que venía malherido, muy lastimado, y que tenía el número 36 en su polera. Su pierna estaba mal, realmente mal. Tenía él allí un vendaje y estaba sangrando, y estaba allí presenciando uno de los mayores esfuerzos de valor que se pueda recordar. El atleta cruzó la línea, llegó a la meta y se desplomó. Los doctores vinieron rápidamente a ofrecerle auxilios y le llevaron al hospital. Fue trasladado John Stephen Aguari. Y al otro día la prensa quiso escuchar las primeras palabras de ese nuevo héroe de las pistas. Un periodista le preguntó a John Stephen Aguari por qué él decidió seguir corriendo con esa grave lesión, sabiendo que jamás él podía ganar esa carrera. La respuesta de John Aguari fue, mire, mi país no me envió 5.000 millas para que empiece la carrera, sino para que la termine. Mi país no me envió 5.000 millas
para que empiece la carrera, sino para que la termine. Y ese es el desafío para nosotros, hermanos. Muchos comienzan bien en el camino del Señor. Muchos andan bien un tiempo en el camino del Señor, pero terminan mal. Hay que empezar la carrera y terminar la carrera. Hay que empezar en la batalla de pie y terminar de pie. John Stephen Akhwari, el coraje y la determinación de ese hombre le impidieron abandonar. Y es eso lo que nosotros necesitamos, una fe fuerte, una fe poderosa, y necesitamos ese coraje santo para llegar victoriosos al final de esta carrera que es la vida cristiana. La personalidad de John Stephen en la palabra valentía. Su persona estaba revestida de valentía, y es eso lo que necesitamos para pelear la buena batalla. Es valentía lo que necesitamos para poder nosotros allí acabar la carrera. Para algunos en este mundo lo más importante es llegar a ser famoso. Para otros lo más importante es conseguir mucho dinero. Pero para otros lo más importante es llegar de pie y llegar a la meta, llegar al final de la carrera. El mayor triunfo para este hombre, Akhwari, era saber que él terminó lo que se había propuesto. Él terminó lo que se había propuesto. Y nosotros, hermanos, tenemos que terminar lo que nos proponemos. Si queremos servir al Señor, tenemos que terminar nuestra vida sirviendo al Señor. No podemos abandonar por la mitad. Hay que llegar hasta la meta. Y eso trae a nuestra memoria aquel pasaje que Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 15, en el verso 58. Pablo les dijo que ellos debían estar firmes, constantes y creciendo. Firmes, constantes y creciendo. Y ese es el desafío. Cada día que pase, después de las duras batallas, tenemos que estar firmes. Cada día que pase, después de las duras batallas, tenemos que ser constantes en el servicio, en el ministerio. Cada día que pase, después de las duras batallas, tenemos que estar creciendo en el Señor. Firmes, constantes y creciendo. Dice que en la vida no siempre ganan los que son más veloces, sino los que son más constantes. Eso deberíamos atesorar, recordar, que en la vida no siempre ganan los más veloces, sino los más constantes. Nosotros tenemos ese anhelo de un día poder partir de esta vida y llegar delante de nuestro Señor y escuchar su dulce voz y esas palabras que digan: buen siervo, fiel y útil has sido, entra al gozo de tu Señor. Ese debe ser nuestra meta. Hace ya algunos años atrás tuve algunos debates con algunos ateos, con algunos que adherían al comunismo, y ellos pensaban que eso era una estupidez, que yo viviera mi vida pensando en esas palabras que un día Jesús va a decir: buen siervo, fiel y útil has sido, entra al gozo de tu Señor. Cada uno de nosotros deberíamos tener esa meta en nuestra vida, la de escuchar esas palabras de nuestro Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Todo esto es muy difícil, es mucho más fácil decirlo, es más fácil expresarlo que experimentarlo diariamente, porque las batallas son realmente duras. La carrera es realmente difícil. Muchas veces se nos pone la vida muy complicada, muy cuesta arriba, pero igual hay que avanzar, igual hay que avanzar. Lo traigo bien a mi memoria otro gran atleta. Este atleta se llama Derek Redmond. ¿Quién es él? Derek Redmond es un hombre que nació en Inglaterra en el año 1965. Es un hombre de piel oscura. Parte de su historial dice que en el año 1991 él ganó la medalla de oro en una carrera con relevos. Y allí, eso fue durante el Campeonato Mundial de Atletismo. 1991, una medalla de oro. Pero tiempo atrás, en el año 1986, había ganado el Campeonato Europeo y había conseguido otra medalla de oro. En el año 1992, los Juegos Olímpicos eran en Barcelona. Derek Redmond era un hombre que llegaba como un candidato a ganar esa competencia.
pero allí en Barcelona, en ese año 1992, Derek Redmond llegó hasta las semifinales. Y en esa carrera allí, a menos de la mitad de la carrera, se rompió su tendón. Y a pesar de estar realmente con su pierna seriamente dañada, él cayó al piso, se levantó y comenzó a saltar sobre una de sus piernas, y así él quiso llegar hasta la meta. Y mientras él iba saltando en medio de grandes gestos de dolor, una persona se abrió paso en la multitud, eludió a la guardia de aquel certamen y llegó al lado de él y se puso al lado de él y le abrazó, y comenzó a caminar esa persona, y Derek Redmond iba dando saltitos apoyado en los hombros de esa persona. Él iba llorando, él iba dolorido, pero iba apoyado en los hombros de esas personas que era su padre. Muchos de ustedes pueden ver hoy a través de video esas imágenes realmente conmovedoras, pero al final todo el estadio terminó aplaudiéndolo a Derek Redmond, porque él llegó a la meta saltando en una sola pierna, pero apoyado en su padre. Y es esta la enseñanza para ustedes y para mí, mis hermanos. No hay que rendirse, hay que perseverar, porque tenemos el apoyo incondicional de nuestro Padre Celestial. No hay que rendirse, hay que perseverar, porque tenemos el apoyo incondicional de nuestro Padre Celestial. Él nos ayudará a llegar a la meta. Es nuestro Padre Celestial el que nos acompañará y nos guiará y nos dará fuerza para pelear la buena batalla, para acabar la carrera. Aquí en la provincia de Buenos Aires, en la iglesia bautista El Shaddai, donde pastoreé durante 26 años de mi vida, una de las hermanas que asiste allí se llama Romina Torres. Romina Torres es una madre, es una esposa, es una profesora, y los fines de semana ella participa en las competencias de atletismo, y casi cada fin de semana se ven las imágenes de Romina Torres allí en el podio. Una mujer que está acostumbrada a andar allí por ese lugar. Yo siempre le he observado con atención y como un gran ejemplo de dedicación, de sacrificio, de trabajo. Y es tan lindo que esos grandes esfuerzos que ella hace cada casi fin de semana, ella puede llegar al podio. Y cuando pienso en ella y en su ejemplo de lucha y de trabajo, yo pienso en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Que el podio sea un lugar habitual, común para nosotros. Que no seamos espectadores viendo cómo otros trepan al podio de los vencedores, sino que seamos nosotros los que tengamos por costumbre estar en el podio, porque hemos peleado la buena batalla y porque hemos nosotros acabado la carrera. Pablo, un pie en la tumba y un pie en el podio, nos introduce en su tercera expresión: he guardado la fe. Ya nos había dicho: he peleado la buena batalla. Ya nos había dicho: he acabado la carrera. Y ahora él viene para decirnos: he guardado la fe. Cuando en este texto habla de la fe, es una doble referencia. En primer lugar, cuando habla de la fe personal que tenemos en Cristo para ser salvos. Es esa fe que pusimos en el Señor y en su obra y que trajo a nuestra vida como resultado la salvación eterna. Pero también la palabra fe en este pasaje se define como a alguien que es un guardián, un custodio de la fe. En otras palabras, cuando Pablo dice he guardado la fe, él nos está diciendo: yo he sido un cuidador de la sana doctrina. Y ese es el desafío, donde afloran los falsos maestros, donde deambulan los apostolobos por nuestra sociedad y congregaciones. Ustedes y yo, mis hermanos, tenemos que ser guardianes de la fe. Dice Pablo: yo he guardado la fe, es decir, he trabajado para que la sana doctrina no se contamine, para que la sana doctrina no tenga veneno del diablo, sino para que la sana doctrina conserve su pureza. En otras palabras, Pablo trabajó para que relucieran las joyas del Evangelio. Y ese es nuestro compromiso, hermano. Que el Evangelio sea algo que nosotros lo hagamos relucir, que podamos honrarlo con nuestro servicio, con nuestro estilo de vida, con nuestra clase de testimonio.
tenemos que hacer brillar el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Cuando Pablo dice aquí, he guardado la fe, la palabra guardar, aquellos que estudian el idioma griego dicen que es la palabra tereo. Esa palabra tereo aparece también en Apocalipsis 3 y verso 10, cuando habla allí de aquella iglesia que Dios le dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Y nosotros sabemos que ese texto tiene una aplicación, que Dios va a cuidar a la iglesia para que no pase por la tribulación. Pero al margen de eso, concentrándonos en el término guardar, en la palabra tereo, eso nos habla de preservar, eso nos habla de guardar, para que la fe no sufra ningún daño, para que la fe no sufra ninguna clase de corrupción o contaminación. Esa es la clase de esfuerzo, de sacrificio que tenemos que hacer. Guardar la fe implica eso, mis hermanos. Que la fe no sufra daño, que ninguna corrupción afecte la fe, que ninguna contaminación manche la fe. Tenemos ahí un duro compromiso, tenemos un gran trabajo por delante. Mi planteo es el siguiente: si Cristo no viniera pronto, si su regreso se demorara por algunos años más, nosotros tenemos que guardar la fe para que nuestros hijos, en mi caso ya nuestros nietos, ellos reciban una palabra no contaminada, que ellos reciban la verdadera palabra de Dios, no una versión aguada, no una versión que ha sido manchada por el diablo, que ellos puedan recibir la verdadera palabra, y de eso depende mucho cuál va a ser nuestra actitud, la de pelear la batalla, la de acabar la carrera y guardar la fe. La fe es algo que nosotros tenemos, hermanos, que proteger. Porque en medio de, cuando pensamos en el Evangelio, en medio de tantas y crueles y activos enemigos y falsos amigos, subraye eso. A pesar de todo eso, nosotros tenemos que estar aferrados a la fe verdadera, a la fe pura. Y no tenemos nosotros que olvidar, mis hermanos, que la fe es la que nos conecta al mundo espiritual. La fe es la que nos comunica con Dios. Como dijo el escritor a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que guardar la fe. Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, y él le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, los versículos 6 a 9, él dijo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido. Y es eso lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, una ola de falsos maestros que han entrado a las iglesias y han llegado hasta el púlpito y están hablando de otras clases de evangelio, hablan de sanidades y de prosperidades y de bendiciones económicas, de ocupar lugares en un reino, y hablan de todo ese tipo de cosas así. Son esos mismos predicadores que declaran, que decretan, que establecen. Usted ya conoce sus terminologías, y ellos han entrado para adulterar la fe. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos que guardar la fe, tenemos que cuidar la fe verdadera. Esa fe es la que tenemos que proteger, esa fe es la que tenemos que abrigar, esa fe es la que tenemos que alimentar, proteger, abrigar, alimentar la verdadera fe. Recuerden, mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Le llevo ahora aquí a 2 de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 8. 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la parte final este pasaje nos habla de premios, nos habla de recompensa. Dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que el Señor es un juez justo. Y dice que Él va a recompensar a todos los que aman su venida. La venida del Señor es un tema que nos estimula, que nos motiva a nosotros. El saber que Cristo viene y viene pronto, realmente eso es un impulso para nosotros para seguir adelante,
para estar en obediencia, para estar en fidelidad, para no rehusar de nuestro cuerpo y ponerlo en el campo de batalla. Saber que Cristo viene, eso me inspira a mí a participar en las grandes batallas de la fe. El saber que Cristo viene pronto, eso me inspira a mí para llegar hasta el final de la carrera. El saber que Cristo viene pronto, eso me inspira a mí para guardar la fe verdadera, cuidar esa fe. Y dice Pablo que aquí hay una recompensa. Dice que el Señor viene con corona y dice para todos aquellos que aman su venida. Y esto hay que subrayarlo porque lamentablemente en las iglesias hay mucha gente que están allí enfocados en lo que es una carrera terrenal. Y no es malo conseguir un título, no estoy en contra de eso. Pero hay muchos que están enfocados en eso y nada más, y se olvidan de la oración y de la lectura de la Biblia, y se olvidan de ir a las reuniones y hasta de verse con los hermanos, porque están ahí en un asunto terrenal, involucrados en algo temporario, como es la obtención de un título, que al final de cuentas eso va a ser un cartón pintado nada más, porque el apóstol Pablo mismo le dijo a los filipenses en capítulo 3 que todas aquellas cosas que antes para él eran ganancia las ha estimado como pérdida y como basura para ganar a Cristo. En otras palabras, lo que el mundo llama currículo, Pablo le llamaba basura. Hay que estudiar, sí, hay que graduarse, recibirse, sí, pero no hay que olvidarse del Señor. No hay que olvidarse del Señor. Él dice, porque Cristo viene y yo puedo estudiar y puedo trabajar y puedo hacer cosas aquí, pero yo no tengo que olvidarme de su venida, porque hay una corona preparada para todos aquellos que aman su venida. No estoy pensando en aumentar una cuenta bancaria. No es mi caso porque no tengo cuenta en el banco, pero algunos están pensando allí tener propiedades de más valor, movilidades de más valor. Hay muchos que están enfocados en escalar allí en su estatus social. Pero nosotros los cristianos, aquellos que pelean la buena batalla, los que acaban la carrera y están ahí empeñados en guardar la fe, ellos están esperando la corona de vida, una recompensa del Señor, porque estamos aquí en esta vida, pero estamos amando y estamos esperando su venida. El Señor es un juez justo y Él va a recompensar a todos aquellos que aman su venida. La corona que habla aquí, esa es la justa recompensa de la justicia divina. Un pie en la tumba y un pie en el podio. El podio es lo que les espera a todos aquellos fieles servidores. El podio es lo que les espera a aquellos que han caminado con el Señor, que con dedicación han tomado la cruz y le han seguido a Cristo. Él nos espera, pronto será el encuentro con Él. Y nosotros tenemos que estar expectantes. Aquellos que amamos su venida, tenemos que estar expectantes. Mientras tanto, mientras esperamos el regreso del Señor, vamos a pelear la buena batalla, vamos a acabar la carrera y vamos a guardar la fe. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día y bendiga cada una de sus vidas, sus familias, mis queridos hermanos. Gracias, Pastor Catani.